Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de recipientes sometidos a presión. Existen distintas formas de soportar recipientes sometidos a presión en función a numerosos factores, como por ejemplo el emplazamiento, el espacio disponible, el proceso, la operación del equipo, etc. Los tres tipos de soportes más comúnmente utilizados en recipientes sometidos a presión son faldones, patas y cunas. Los equipos críticos desde el punto de vista estructural son los equipos verticales esbeltos y los horizontales de gran diámetro. En otras palabras, estos son los equipos difíciles de soportar. Estos elementos no resisten presión, pero son una parte fundamental de cualquier recipiente sometido a presión. Cabe mencionar que no siempre los recipientes sometidos a presión horizontales se soportan mediante estructuras metálicas o de hormigón. En algunos casos, se instalan sin ningún tipo de cuna o soportes y se apoyan sobre camas de arena. Esto es una práctica habitual para recipientes sometidos a presión horizontales que deben enterrarse, por ejemplo. En otros casos, los recipientes sometidos a presión horizontales se colocan sobre pilares de hormigón o de acero. El diseño de las cunas de apoyo es exactamente igual. La única consideración a tener en cuenta es que las cargas transmitidas a estos pilares deben minimizarse para que la sección de los mismos sea lo más reducida posible. La práctica habitual para soportar recipientes sometidos a presión horizontales es mediante cunas o silletas. Un recipiente horizontal soportado por silletas se comporta como una viga simplemente apoyada con las siguientes consideraciones. Las condiciones de carga son diferentes cuando consideramos el recipiente total o parcialmente lleno. Los esfuerzos son función del ángulo de apoyo de las silletas y las cargas generadas por el peso propio del recipiente deben ser combinadas con el resto de cargas actuando. Por lo general, los recipientes sometidos a presión se soportan mediante dos silletas, excepto para aquellos casos donde la longitud entre líneas de tangencia del equipo es muy grande. La ubicación de las cunas es un aspecto fundamental en el proceso de diseño de este tipo de equipos. Existen numerosas publicaciones y recomendaciones acerca de la ubicación de las silletas. Es recomendable comenzar los diseños con una distancia entre líneas de tangencia y la cuna de 0,2 por la distancia entre líneas de tangencia, la letra A en la figura, y un ángulo de apoyo de 120 grados. Tal y como se muestra en la pantalla, para el diseño de cunas, la American Welding Society, o AWS, recomienda utilizar un gráfico que, dependiendo del espesor del equipo, el diámetro y la longitud entre líneas de tangencia, entrega la distancia entre cunas y el ángulo de apoyo de las mismas. Las cunas se componen de 5 elementos fundamentales según se muestra en la figura: placa de refuerzo, costillas, placa base, pernos de anclaje y alma de la cuna. Gracias a buenas prácticas de ingeniería, es habitual diseñar cunas en función de especificaciones o estándares de clientes. En función de las dimensiones del equipo, se escoge la configuración de las cunas para cada caso. El estándar que se muestra a continuación es aplicable a la mayoría de recipientes sometidos a presión soportados por cunas. No obstante, cada uno de los elementos debe ser verificado. Uno de los aspectos más relevantes del diseño de silletas para recipientes sometidos a presión horizontales son los esfuerzos inducidos en la envolvente. Para verificar el estado tensional de la envolvente o cilindro, se sigue el método de Thicke. El trabajo de Thicke para determinar esfuerzos en la envolvente de recipientes sometidos a presión horizontales cobró tal relevancia que fue adoptado y publicado por el código ASME para recipientes a presión. El código ASME publicó el trabajo de LP Thicke
Pressure Vessel and Piping Design como un método recomendable para verificar los esfuerzos transmitidos al recipiente por las cunas. Los recipientes cilíndricos horizontales soportados por medio de silletas están sometidos a los siguientes tipos de esfuerzos: esfuerzos longitudinales por flexión, esfuerzos de corte tangenciales, esfuerzos circunferenciales. Si se superan los esfuerzos admisibles en la envolvente, se debe proceder de la siguiente manera. Primero, elevar el ángulo de apoyo a 150 grados. Segundo, volver a 120 grados para el ángulo de apoyo y mover las cunas a una distancia de un radio del equipo. Tercero, aumentar el ángulo de apoyo nuevamente a 150 grados. Cuarto, volver al diseño original, es decir, 0,20 en la distancia entre líneas de tangencias y un ángulo de apoyo de 120 grados, y colocar anillos de rigidización tal y como se muestra en la figura. Estos anillos deben colocarse en el plano de las cunas. Para absorber dilataciones térmicas, la silleta del lado contrario a las conexiones de las tuberías principales del equipo deberá ser dejada en libertad para desplazarse. Se deben hacer ranuras en lugar de agujeros para permitir su deslizamiento.